You are currently the only person in this conference. Buenas noches. Buenas. Hola. Lloviendo mucho. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gusto en saludarlos, gracias. Bienvenidos. Entonces, Buenas noches. Bueno, un placer saludarlos nuevamente. Entonces, vamos hoy entonces a repasar el último tema de nuestro módulo de planeación, formulación y evaluación de proyectos. Entonces, el repaso que vamos a hacer el día de hoy es relacionado con los indicadores de evaluación financiera. Como les decía por allá en las actividades anteriores, hoy vamos a dedicarle el tiempito suficiente para conocer, establecer cómo se aplican esos indicadores, cómo se obtienen y qué significan cada uno de ellos, que por ahí incluso me alcanzaron a preguntar con respecto a un valor presente neto. Entonces hoy vamos a mirar qué es eso, cómo es una tasa de descuento, etcétera. Y para eso, pues lo mismo que en las actividades anteriores, van a tener entonces un proyecto nuevo. Ya hicimos el de fotografía y filmación, que ya vi por ahí que entregaron todos los grupos. Me place que les haya ido bien ya con eso. Entonces les revisaré y les haré los comentarios y la retroalimentación correspondiente, ¿no? Para que tengan ahí claridad sobre lo que aplicaron, pero que no hayan tenido inconvenientes. Entonces vamos a tomar un proyecto de una cancha sintética, que también fue un proyecto que se evaluó aquí en la universidad, y sobre ese proyecto vamos a hacerle los indicadores de evaluación. ¿Ok? Bueno, muy bien, entonces ya lo saludé, permítame, quitamos aquí la cámara para que nos deje compartir aquí esto bien. Ok, entonces vamos a compartir aquí la pantalla y ya les comparto entonces la temática. Muy bien. Cualquier duda que tengan, ya saben, entonces ahí por el chat pueden escribir o tomar el micrófono y hacer la pregunta que necesiten. ¿Ok? Estaré ahí pendiente de cualquier duda, cualquier pregunta que les surja. Muy bien. Ok, ahí está bien. Entonces aquí tenemos nuestra mesa de trabajo, nuestra actividad en la plataforma del curso. Entonces estamos en la unidad 3 y en la unidad 3 vamos a mirar vamos a volvernos acá, que nos mandó para otro lado. Aquí contenido, procesos de evaluación de proyectos y estamos aquí, indicadores de evaluación financiera, acá. Ok, entonces aquí están también unas instrucciones de lo que vamos a hacer o de lo que van a ustedes a aplicar. Entonces vamos a tener un proyecto ya evaluado, pero hasta 5 años y lo vamos a terminar de proyectar a 10 años. No le vamos a hacer muchos cambios y ya explicamos por qué no 5 y 10 años. Y vamos a calcular los indicadores, estos, valor presente neto, tasa interna de retorno, TIR modificada, relación beneficio-costo, periodo de recuperación de la inversión. Aquí falta uno por mencionar que ya está aplicado, que es el BAUE, beneficio anual uniforme equivalente. Ahorita lo vemos en detalle. Y para ello, para evaluar el proyecto, vamos a utilizar una tasa de descuento. En nuestro caso, la tasa WACC. Vamos a mirar cómo se calcula. Entonces, aquí están las instrucciones del ejercicio que van ustedes a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, aquí tienen un documento, que es la proyección financiera. Yo ya lo tengo aquí abierto, de la cancha sintética, y un documento base que también ya lo tengo aquí abierto. ¿Ok? Y con ello, ¿qué entonces? ¿Cuál es aquí está la instrucción? Dice, con base en el estado de resultados, continúe la proyección para los años 6 a 10. Tenga en cuenta la información del flujo de caja, bueno, y continúe con la proyección del flujo de caja. Teniendo en cuenta las proyecciones, prepare la evaluación financiera del proyecto a 10 años, sobre la base del flujo de caja libre, y aplicando estos indicadores. Esa es la actividad que vamos a realizar, ¿ok? Este también, pues, es una actividad que tiene su nota sumativa. Muy bien, entonces el ejercicio pues es, como les dije desde el comienzo, no se trata de que hagamos todo el proyecto, pues el tiempo no nos da, pero por lo menos
practicamos y lo hacemos ahí en una hojita en Excel que ya está formulada y la utilizamos para ello. Bueno, entonces lo primero que vamos a mirar de esto, pues ese es el documento base. Un documento que hay en PDF, que es este documento, este que está aquí abierto. Y este documento entonces nos dice que es el proyecto, un proyecto de una cancha sintética que se utilizó para evaluarlo y mirar a ver qué resultado generaba. Recordemos un concepto importante. Los estudios de mercados, técnico, organizacional, legal y financiero son los que definen la factibilidad. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, con el proyecto de fotografía y filmación aérea, fue tomar los dos estudios, el de mercados y el técnico, ¿no? Y con eso hicimos ahí los cambios que ustedes pudieron realizar de la proyección. Y con eso sirve para evaluar el proyecto. Entonces, una cosa es esos estudios que dan la factibilidad y otra cosa muy diferente es la viabilidad. Y la viabilidad no la dan, entonces, en el caso de la viabilidad financiera, los indicadores, valor presente neto, tasa interna de retorno, TIR modificada, relación beneficio-costo, BAUE y periodo de recuperación. Esos elementos, esas variables definen la viabilidad del proyecto, ¿ok? Y los estudios como tal definen la factibilidad. ¿Es factible? Es factible, hay un mercado, hay una parte técnica, hay una parte organizacional y legal. Todo eso determina un elemento y la viabilidad se hace de otro. Y también existe la viabilidad de impacto social y de impacto ambiental, que esas pues no son tan fuertes estudiadas aquí porque pues no tenemos los elementos para hacer esas viabilidades como tal, como se deberían hacer, ¿no? Entonces por eso no les dije que se hiciera mucho énfasis en eso, en esas viabilidades cuando hicieron la primera actividad, la de los estudios del proyecto. Bueno, entonces aquí está un resumen del proyecto. Este no está muy extenso, este está solamente como en 10 páginas creo, no son más las que dejamos aquí, 20 páginas. No está todo el proyecto formulado aquí, sino lo importante para poderlo tener como base para la evaluación. Entonces lo importante aquí de conocer es que es un proyecto que se hizo en un municipio y se definieron en el municipio entonces las condiciones, qué necesita el municipio, qué población tiene y ofrecerles un servicio de cancha sintética para ser alquilado, ¿no? Bueno, entonces este proyecto que se evaluó tiene unos resultados también del estudio de mercados, tal como se hizo el de fotografía y filmación. Y se determinó en un municipio de Villanueva que cuenta con tantos habitantes, una determinada cantidad de habitantes y tantas familias. Entonces, para saber qué proporción de personas por familias hay. Tantos son hombres, tantos son mujeres, mayores de tantos años, y que existe un mercado potencial de tantas personas para el alquiler de esa cancha. Y estas personas, pues se supone, se entiende, personas que sean no de tanto deportistas, sino pues que tengan esa posibilidad de hacer deporte, de practicar el deporte ahí en una cancha de fútbol. Sí, ese no es completamente fútbol, es un fútbol de un tamaño ya especial, ¿no? Fútbol 5, ni siquiera 5, es un tamaño intermedio. El nivel de ingresos del proyecto estimado, cómo se iba a alquilar por hora la cancha, 75,000 pesos, y la capacidad, aquí está, lo mismo que se hizo con el de fotografía y filmación. Aquí no se dio cuánto es la capacidad diseñada, instalada y utilizada. Tenemos una capacidad instalada que siempre es la base en un proyecto es la capacidad instalada. Entonces en este proyecto la capacidad instalada medida en horas es 100 horas por semana. Está diseñada, se puede usar esa cancha bajo ese criterio. Entonces, en total serían horas por año, 5,252 semanas por año, por 100 semanas, 100 horas por semana de uso. Entonces nos da las 5,200 horas al año como capacidad instalada. 5,200 horas por año.
Ese es el elemento base aquí para cuando hagamos ahorita la proyección. ¿Qué otro elemento hay aquí? Bueno, aquí ya está el producto como tal, el precio de venta, cómo se va a utilizar. Aquí está la utilización que se proyectó de la capacidad instalada, que también la pueden ustedes ajustar. Ya miramos bajo qué condiciones. La población allá en el municipio, cómo está creciendo la población y cómo se iría a utilizar. El área de la cancha, 750 metros cuadrados, y la cancha tiene un área construida de Profe, 600. Señora, en este caso también sería el 85% de ahorita la miramos, sí. capacidad instalada. Ahorita miramos, Mariana, ahorita definimos qué capacidad vamos a usar. Ya miramos eso. Sí, señora, gracias. La cancha tiene 600 metros cuadrados de construido y aquí está entonces un diseño de lo que fue la cancha. 30 por 20, 600 metros, el camerino, puntos de atención, baños, las áreas, y aquí está como el componente de costos, ¿no? El estudio unitario de costos, el terreno, los diseños estructurales, la preparación, el drenaje, el césped, la red, las porterías, bueno, todo lo que se estudió para poderla construir y ese total de esa inversión. Entonces, como ven, aquí ya hay una inversión mucho más grande, más fuerte que la del proyecto de fotografía. Entonces, es una inversión porque tenemos un terreno. El terreno nomás aquí costó 300 millones de pesos en su época. Ese era el valor. Y los demás elementos de construcción. Adicionalmente, hay unos equipos de oficina y unos equipos de cómputo con su software. Entonces, eso ya suma casi 604 millones de pesos, que ya es una inversión mucho más representativa que la del anterior proyecto. Bueno, aquí la parte de estudio legal, cómo está conformado. Y bueno, aquí ya viene la proyección, que es la que vamos a ver. Aquí están los datos de la proyección, que los vamos a ver en la hojita en Excel. Todo esto está ya en la hojita en Excel, que son los que vamos a analizar y son los que vamos a cambiar y a modificar para poder calcular todos esos elementos de las variables de indicadores financieros. Y aquí al final están unas indicaciones que son las que vamos a usar ahorita para poder establecer eso. ¿Ok? Entonces aquí está estas, ya, estas variables que ahorita vamos a aprender a qué quieren decir cada una de ellas, cómo se aplican para calcular esa tasa WACC con base en unos elementos importantes. Y listo. Entonces, esta es la información básica del proyecto. Muy bien. Entonces, en el archivo de la página, en el archivo en Excel que aparece de la cancha sintética, va a generar este archivo que tengo aquí ya abierto. Este es el archivo que van a trabajar. Y sobre este archivo, entonces, vamos primero a hacer la proyección de los 10 años y segundo, a hacerle la evaluación al proyecto. ¿Ok? Bueno, entonces, permítame, lo ampliamos aquí para tenerlo aquí a la vista. Muy bien. Este no tiene sino un solo producto, un solo servicio, no es como todos los que veíamos de fotografía y filmación, que eran 21, ¿no? 3 tipos de servicios por cada tipo de eventos. Aquí es uno solo, horas de alquiler, cuántas horas se van a alquilar por año. Entonces esto se establece con base en ese estudio de mercados y la capacidad. Aquí al final tenemos que el proyecto está con 4.680 horas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pueden llegar en el quinto año, vamos a hacerlo en el quinto año, hasta 4.800 horas. Entonces ustedes empiezan a modificar lo mismo que hicieron con el de fotografía, le van a modificar por año las cantidades de horas y el incremento de un año a otro, según lo que consideren y lo que vean. Aquí es muy importante, por ejemplo, en este caso, el crecimiento de un año a otro de acuerdo con la población. Recuerden que es una población de un municipio, no muy grande, intermedio, entonces, ¿qué crecimiento tiene? Que ahí está cuánto ha sido el crecimiento de la población y qué posibilidades de que la gente pues lo utilice, ¿no? Utilice las horas de alquiler de esa cancha. Entonces vamos a escribir aquí, máximo a utilizar 4.800. Aquí no le vamos a dar porcentaje, sino 4.800 horas por semana, por año, perdón, por año. Esas 4.800 horas por año equivalen, aquí ya los tengo calculados, al 92.31% de utilización de la capacidad. O sea, sobre la capacidad instalada de 5.200,
se van a utilizar 4.800. Entonces, al dividir 4.800 de 5.200 genera esto. Entonces, no se preocupen tanto por el porcentaje, sino que máximo en el quinto año, lleguen a los 4.800. No se requiere que exactamente lleguen a 4.800. ¿Qué va a hacer que sean más o que sean menos? Pues la evaluación del proyecto, las condiciones que vamos a dar para evaluar el proyecto, ¿ok? Primero, que sea viable en todos sus indicadores y que no sea un resultado muy exagerado. Entonces, para eso están aquí las proyecciones. Entonces, en esta primera hojita, simplemente como quieran arrancar en cantidades y como quieran hacerle el incremento de un año a otro, según población, según crecimiento del PIB, del sector recreación, turismo, ¿no? Tenemos elementos como para tomar alguna decisión al respecto. Recuerden que estos crecimientos, estos aumentos porcentuales, no se refieren a aumentos porcentuales en términos de pesos. Estos no son 3.640.000 ni 3.640 pesos, no. Estos son cantidades, no son horas. Entonces este aumento no es inflación. Cuando uno hace aumento por inflación, entonces es que está incluyendo la variable precio. Aquí no. Aquí son el servicio, el alquiler. ¿Ok? Entonces es una variable distinta. Por eso no es por inflación, sino esto es por Producto Interno Bruto, que es el que nos mide y nos determina el crecimiento, ¿no?, de la economía o de un sector. Y siempre ese crecimiento del PIB a precios constantes, tal como está la evaluación y como hicieron ustedes el de fotografía y filmación. O sea, tampoco le vamos a agregar inflación, no le vamos a aumentar inflación por año, sino lo vamos a dejar a precios del año original en que se hizo el estudio, constante. Entonces, en esta primera hojita, simplemente se ponen de acuerdo, revisan y miran a ver el efecto, ¿no? A ver qué nos genera al final. Y que máximo lleguen a 4.800 en el quinto año, horas por año. Listo. En insumos, lo mismo que se hizo para el de fotografía. Aquí solamente se van a utilizar unos aditivos para la grama sintética, precios del año en que se hizo el proyecto. Entonces está el primer año y de aquí en adelante, como no tenemos más productos, solamente es el alquiler, pues no hay más insumos. Y todos los años se repite el mismo valor, va cambiando de acuerdo con la cantidad y no tenemos tasa de inflación proyectada, cero, ¿no? No van a usar nada aquí de inflación porque entonces nos quedaría la evaluación a precios corrientes y la estamos haciendo es a precios constantes. Listo. En personal directo, exactamente como estaba en el estudio de fotografía, tenemos un operario de mantenimiento con un salario en su época, el salario mínimo. El porcentaje de prestaciones y aportes, exactamente como se hizo con el de fotografía, que estaba incluido un 9% del CRE. Entonces, pues aquí dejamos ese 45, las horas de trabajo por mes, los días de trabajo al mes y el tiempo que va a usar esa persona en el alquiler. Al final de esta hojita, ya la conocen ustedes, al final, aquí de la hoja, también nos va a dar el control, si es revisar o si es ajustar, si es tiempo extra negativo o si es tiempo ocioso positivo. Y funciona exactamente igual. Cuando nos da negativo es que se necesita tiempo adicional, tiempo faltante, le faltan tiempo a las personas. No es problema, ¿no? Que ya sabemos que cuando pase aquí de los 15 minutos en tiempo, él automáticamente en la siguiente hoja de personal por tareas lo va a emplear. Entonces, dependiendo de la cantidad de horas que vayan a proyectar, les va a generar más tiempo extra o menos tiempo extra. Este es el primer año, hacia abajo está el segundo y cada vez se aumenta el tiempo extra. Cada vez se necesita más tiempo. ¿Por qué? Pues porque cada vez se está vendiendo más servicio, ¿no? Según el incremento que le diera. Entonces, cuando ya se pasa aquí de los 15 minutos, aquí se pasó a 19 en el quinto año, aquí 15, 34 en el cuarto año, aquí fue 10 en el tercero. Entonces, en el cuarto año que se pasó de 15 minutos, quiere decir que aquí en personal por tareas, en el cuarto año nos va a emplear una persona. Ahí está, cuarto año aquí empleo una persona. En los demás decía no requiere personal. Él automáticamente lo calcula. Por ahí me hicieron una pregunta de este 80% en el foro y les dije este 80% corresponde a lo que se le va a pagar al personal que se contrata por tareas a destajo con el costo equivalente del personal directo. Entonces el personal directo tiene un costo.
Aquí esta persona se le paga el sueldo con las prestaciones por hora, aquí le calcula cuánto vale la hora de ese señor. Aquí la hora le vale a 6.180 pesos, 179 pesos. Entonces quiere decir que sobre este valor, que es el costo del personal directo, el personal por tarea le va a aplicar el 80% de ese valor y lo multiplica por la cantidad de horas que necesite. Pues, cuántas horas, número de productos que va a elaborar y cuánto le va a aplicar por persona. Entonces, perdón, dirán ustedes, pero esto no tiene relación. 6.000 por el 80% no da 2.000. Es que son 6.000 y lo que utiliza son 0,60 horas. 0,60 horas por 60 son 36 minutos. 36 minutos está utilizando esta persona en una hora de alquiler. En una hora de alquiler la persona que está ahí haciéndole mantenimiento se va a dedicar a eso. Entonces ese 0,60 por 6.000 y eso por el 80%, ¿cierto? 0,60 por este y por el 80. Y ahí da los 2.965, que es este valor, 2.965. Miguel Rueda nos pregunta, como la proyección debe ser hasta 10 años, después de los 5 años las horas... bueno, gracias Miguel, sí. Los 10 años los vamos a empezar a proyectar a partir de la hoja del estado de resultados, Miguel, ahorita. O sea, en las primeras hojas estas no necesitan hacerle la simulación a los 10 años, ¿ok? Como lo que vamos a hacer a partir del quinto, en el estado de resultados y en el flujo de caja, es mantener el mismo resultado que les dé en el quinto, lo llevamos hasta el 10º para hacerlo en 10 años. Entonces, las primeras hojas no requieren esa proyección. ¿Qué ha sucedido, Miguel? Y para todos. Algunos les digo eso, pero dicen, no, profe, yo me puse a hacer la proyección completa, desde las hojas de productos y todo lo demás. Pues resulta que eso no es así de decirle, lléveme esto a 10 años, porque cada hojita depende de la anterior y tienen fórmulas. Entonces, a veces las fórmulas no coinciden al copiar y pegar los datos de unas celdas a otras, o de una hoja o de una pestaña a otra. A veces están de manera horizontal por filas y a veces están de manera vertical en columnas. Entonces cambian las fórmulas y se les daña todo. Entonces mi recomendación, no le hagan proyección a ninguna de las hojas solo cuando lleguemos al estado de resultados. Y de ahí en adelante ya hacemos la evaluación. Entonces, a partir del quinto año, en el estado de resultados es que vamos a llevarlo al 10º. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que este es un proyecto que lo vamos a evaluar a 10 años. ¿Por qué razón? Una razón primordial, el valor de la inversión. La inversión ya amerita hacerle una evaluación no en 5, sino en 10 años. No hay un parámetro, ¿no? No hay un parámetro que le diga a uno, si el proyecto vale más de tanto, se hace. No, eso no existe. Pero simplemente ya como por experticia y por ya tanto hacer proyectos, entonces uno dice un proyecto pequeño, y que es pequeño, ¿no? Que amerita solamente una inversión mínima de menos de, no sé, una cifra cualquiera. Entonces dice uno, sí, evaluémoslo en 5 años, a ver qué sucede, la evaluación. No, queda muy corto, pongámoslo a 10. Diría uno, entonces sí, a veces da en 5 que no es viable, y en 10 sí, es probable, pero esperaría uno que si lo hace en 5 o en 10 nos dé casi el mismo resultado, porque cuando lo hace uno, por ejemplo, a 5 y no a 10, a los 5, al cortar el proyecto, no quiere decir que ahí se acabe, es evaluarlo para hacerle el análisis en esos 5 años, lo que queda haciendo falta se puede recuperar. ¿Ve? Entonces, por eso lo vamos a hacer en 10 años, para no decir cortémoslo a 5 y lo demás lo recuperamos, ¿no? Hagámoslo en 10 y si todavía queda por recuperar, lo llevamos allá. Ya miramos eso cómo funciona. Muy bien, pero no existe un parámetro. Sí. Una pregunta, ahorita en la hoja que usted está, persona por tareas, cuando agrega la nueva persona, esa persona, o sea, el sueldo de esa persona se calcula sobre el 80% o el ahora va a valer lo mismo que para la persona que ya está contratada. No, aquí se lo acabé de hacer. ¿Quién me estaba hablando? Qué pena, no me di cuenta. ¿Y bien? ¿Y bien? Sí, señor. Bueno, listo. Sí, mire, aquí está el cálculo, y bien. El cálculo es, este es el costo de la persona ya contratada directa, 6.180 pesos la hora, ¿no? Entonces, ¿cuánto se le va a pagar a ese señor por tareas? Ya está formulado ahí. Entonces va a ser los 6.178,98 por hora por
el tiempo que emplea esa persona en una hora de utilización de la cancha, emplea 0.60 horas. Entonces, ese valor por 0.60, como este es el valor de una hora y este es el tiempo de fracción de horas que utiliza, o sea, 36 minutos, y eso por el 80%, que es el que le aplica el personal de tareas, ese es el valor que se le va a pagar allá, 2.965,91, que es el dato que está aquí, 2.965 en personal por tareas. Entonces, él lo que hace ya es tomar el valor del personal directo y aplicarle este porcentaje de acuerdo con las horas que se necesiten. ¿Ok? Bueno, muy bien, aquí se nos fue este valor porque como estamos escribiendo aquí estas cifras, mejor dejarlo aquí en ceros para que no se nos troque la información. Listo, ahí está. En costos indirectos, lo mismo. Están unos servicios, unas depreciaciones, un mantenimiento. Aquí hay un supervisor de la cancha con un sueldo en su época de esa persona. Es lo único, pues, como adicional que no teníamos en el proyecto anterior. Y el costo por producto, lo mismo para definirle el precio, como se hizo en el de fotografía. Está la formulita, ¿no es cierto? La fórmula que nos dice aquí donde está el margen, aquí en la celda esta. Si tenemos ya el costo unitario y queremos vender la hora en 75,000 pesos, que fue lo que nos dijo el estudio, ¿no es cierto? Aquí el estudio nos decía que la hora era de 75,000 pesos. Cuando se hizo el estudio de mercados y se determinó cuánto estarían dispuestos a pagar, aquí está, el nivel de ingresos estimado por cada hora de servicio es de 75,000 pesos. Eso surgió del estudio de mercados. Entonces, que vamos a vender la hora en 75,000. Entonces, la fórmula que se aplica aquí es esta que está aquí debajo, 1 menos el costo variable que tenemos aquí y sobre los 75,000, que es el precio en que vamos a vender. Ahí calcula el margen de esa contribución y con ese margen de contribución lo aplica aquí para obtener el precio de venta. Bueno, que es con la fórmula esta de el margen sobre 1, el costo de este variable sobre 1 menos el margen. Listo, no hay más aquí, más servicios y todos los años al mismo precio, 75, precios constantes. Y un reporte de los costos totales que llevamos del proyecto, de los insumos, del personal directo. Aquí no hubo personal por tareas, aquí sí ya hubo en el cuarto año, que lo miramos ahorita, que se pasó de 15 minutos, entonces aquí ya empleó personal por tareas en el cuarto y en el quinto año. Gastos también de administración, depreciaciones, papelería, honorarios, y aquí está la administración, gerente, administrador de la cancha y una secretaria. Sueldos de su época con sus prestaciones. En ventas, un porcentaje de comisión, una publicidad y ya, pare de contar. La inversión entonces viene, que es lo que ya revisamos allá en las fases del estudio, el terreno, la construcción, que está ya el detalle de los 603 millones que vimos aquí en el estudio, ¿no es cierto? Aquí está el estudio y aquí está el costo unitario. Ahí están 603,945 distribuidos en diferentes conceptos. Entonces aquí están los 603,945. Entonces hay un terreno, la parte de la construcción, los equipos, lo de oficina y lo de cómputo con su software, 604. Y están una inversión corriente o capital de trabajo. Aquí sí quiero que le hagamos un cambio a esta inversión. Entonces la voy a escribir acá. En la inversión, en la hoja de inversión, a ver cómo se comporta el proyecto. Se ha de incluir una política de ventas para generar cartera con clientes. ¿Qué es esto? Lo que les acabo de escribir ahí. Todo lo que se va a aplicarse, las dos cositas. Primero, la capacidad máxima, las 4.800 y una política de ventas. Entonces resulta que aquí están los días de caja, cartera quedó en cero, inventario aquí no hay porque esto no es un producto, es un servicio, no es como ni siquiera en el anterior, ¿no es cierto?
Todo lo que sean servicios normalmente no tiene este tipo de inventario, pero sí hay un inventario de materia prima que son unos insumos, unos aditivos que se utilizan para el funcionamiento de la cancha. Esa es materia prima. Producto terminado sería el producto final. Entonces no es que uno guarde cuántas horas tiene ahí de servicio, no. Entonces como producto terminado no existe. Inventario, producto terminado son cosas más tangibles, ¿no? Vender y comprar o tener, por ejemplo, allá los proyectos que analizaron, el de comercialización de productos de protección y seguridad industrial, ese sí había un producto terminado, ¿no? Una labor de comercialización. El servicio de cardiopulmonar no tenía inventario, a no ser medicamentos, pero esos eran unos insumos. Y el de piscicultura sí podría tener un producto final, ¿no? Se puede congelar los peces que ya estén listos para su venta, se dejan en inventario, algunos. Y las materias primas son diferentes. Entonces van a aplicar una política de ventas. Entonces, ¿dónde la aplican? Aquí en la parte de abajo. Aquí solamente está una sola parte, no hay más productos, entonces está fácil. Aquí está para aplicar la política. ¿Cómo lo hacen? Entonces van a tener ventas de contado y ventas a crédito, es decir, vamos a alquilar la cancha de contado y a crédito. Vamos a ver qué pasa, qué sucede. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, contado es pues que nos paguen aquí en plazo. Uno puede decir contado que nos paguen ya o que nos paguen dentro de una semana. Cada semana que nos paguen, entonces 5 días, uno podría pensar. ¿Y crédito qué es? Dar un plazo mayor, 30 y 60 días, por ejemplo. Estoy inventando aquí una política de ventas, que vamos a vender el servicio de esta manera. Y como hemos escrito, como hemos definido unos plazos, al frente de los plazos vamos a definirles también los porcentajes. Esto lo pueden ustedes a su criterio y toman una decisión. Decidimos que de contado iba a ser la mitad, 50%. Mire, si coloco aquí el 50, el aquí abajo me dice, ojo, revisar, claro, porque me faltan los otros porcentajes de estos otros días para que la suma siempre me dé 100. ¿Y por qué definieron que la mitad de contado? Bueno, porque vemos que la población, allá donde se estudió, donde tenemos ahí el estudio en la población de Villanueva, no cuenta de pronto con los recursos casi de inmediato, entonces se los alquilamos a las personas que lo vayan a utilizar familia de manera directa, por ejemplo, mientras que si se los alquilamos a una empresa de la región, a una entidad educativa que la necesita la cancha, ellos sí le podemos dar un placito para que nos paguen 30, 60 días. Bueno, toman esa decisión ahí con un criterio que determine por qué razón, ¿no? Cuál fue el motivo que definieron para hacer eso. Y el otro 50% entonces lo vamos a repartir en que una parte es a 30 y otra parte a 60 días. Entonces, por ejemplo, 20% a 30 días, sigue por revisar y 30% a 60 días. Entonces ya cuando nos dé el 100 aquí, pues aquí ya nos dice, ok, ya quedó. Siempre entonces que este porcentaje le sume aquí el 100%, es lo único. Los días, ustedes los establecen. ¿Esto con qué fin? Con el único fin de ver cómo se comporta el proyecto en el flujo de caja. Más que en el estado de resultados, o sea, en las ventas y en las utilidades, es en el flujo de caja que es la base para evaluar el proyecto. 5 días, Fernando, no. Contado puede ser eso, ¿no? Yo digo, depende, ustedes lo definen. Dicen, no, para nosotros contado es que nos paguen ya, 0 días, listo, 0. Otros dicen, no, podemos darle contado que sea en 3 días, como las empresas, por ejemplo, en la parte comercial dicen, le doy un descuento del tanto por ciento si me paga durante los primeros 15 días. Entonces, para ellos eso es un contado, un descuento durante un tiempo, dependiendo entonces de las condiciones que cada uno plantee. Pero ustedes lo pueden definir. No, contado definitivamente es que nos paguen tan pronto utilicen la cancha, ya, 0 días. O nos utilizan la cancha y a los 2 días que nos paguen o a los 3 días. Obviamente eso va a tener un riesgo, ¿no es cierto?, de ir a cobrar o de que nos quede esa cartera. Por eso les decía, esas definiciones, esos porcentajes y esos días, acorde con lo que ustedes consideren importante de plantear en el proyecto y las condiciones de la empresa o el sitio de la proyección en el municipio donde funciona, qué nivel de ingresos o qué niveles de empresas hay. Entonces, que se pueda dar una opción u otra. Entonces, establecen ahí eso. Entonces, por ejemplo, dejémoslo aquí, voy a dejarlo con 2, 30 y 60 y yo establecí 50, 20 y 30. Ojalá no me repitan este mismo, ¿no? Ustedes lo cambian y lo ajustan. Puede ser solamente un plazo, ni siquiera, por ejemplo, uno solo, ¿no?
2.30, ¿no? Pero que sea algún crédito, que de crédito tengan algo. No es que sea solamente de contado así, uno solo, no. Necesito que me incluyan uno a crédito o dos. Por eso les estoy haciendo aquí con dos. Uno o dos tipos de crédito, ¿no? Unos plazos. Y obviamente los porcentajes. Entonces esto quiere decir que al vender una parte a 2 días, la mitad, y la otra mitad, 20% a 30 días y 30% a 60 días, el promedio de esa cartera, él lo calcula aquí, simplemente multiplica los días por el porcentaje y luego hace la suma de los días. Entonces esto nos está dando 25 días. Entonces quiere decir que esta política de crédito que se planteó le va a generar al proyecto una cartera, o sea, unos días de cobro promedio de 25 días, ¿ok? Es multiplicar los días, él lo hace aquí por el porcentaje. Y esos 25 se vienen aquí. Entonces cuando ya lo hicimos, que estaba aquí en 0, ya él colocó aquí los 25 y él calculó cuánto necesita. ¿Esto qué significa? Que al vender esa política, al tener esa política de ventas para 25 días, le está generando una inversión. Estos son inversiones, esta es la inversión, estamos en la hoja de inversiones, una inversión en cartera, o sea, en los clientes, equivalente a casi 19 millones, es decir, ventas equivalentes a 19 millones son por 25 días. Entonces, esto es lo que le quedan debiendo los clientes en promedio, unos a 30, unos a 60 y otros de contado. Al final del año queda este saldito por cobrar de acuerdo con esa política. Entonces, en la medida pues en que los días sean mayor, el valor de la cartera también es más alto. Ese es el único cambio que le van a hacer aquí a la hoja de inversión, ¿ok? Plantear una política de venta. Entonces, aquí dejamos escrito registrar o proponer un mínimo un plazo, mínimo un plazo de venta a crédito. Ok, ¿no? Siempre que el porcentaje sume el 100%. Ahí les queda en el chat. O sea, mínimo un plazo es esto. El de crédito, donde dice crédito, mínimo un plazo. El de contado lo pueden dejar directo, 0, 5, como ya dijimos. Y mínimo 1 o 2, como está acá. Muy bien. Ya con esto, entonces, le cambiamos la política de ventas del proyecto. Le incluimos esos 25 días y le estamos adicionando al proyecto una inversión de cerca de 19 millones. Listo. Entonces tenemos nuestra inversión total en 653 millones. 603, el 92% es la parte fija, terrenos, construcciones, maquinaria, equipos. La parte del 6,8%, 44% es la inversión en el capital de trabajo. Esto es lo que se denomina el capital de trabajo de una empresa, de un proyecto. Y la inversión diferida, la constitución, los estudios, el 0,7%. Total, 652 millones. Ahora a esta inversión hay que buscarle la financiación. Entonces viene lo mismo que el de proyecto de fotografía. Aquí están los 652 y aquí cómo están financiados. Aquí están financiados 50-50. 50% crédito, 50% propio. La condición exactamente igual a la del proyecto de fotografía. Máximo el 70% con recursos de crédito. Ok, máximo el 70. Aquí estamos con 50 y 50. Entonces ustedes pueden modificarle y según lo que modifiquen, también van a cambiar aquí el valor. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar recursos de crédito 60. Entonces pone el 40 en propios. Entonces, si colocamos 60, aquí nos está dando 391 de crédito. Entonces, aquí el crédito lo aproximamos a una cifra redonda de acuerdo con ese resultado, ¿no? Y la cifra redonda aquí es 390, puede ser, o 400, por encima o por debajo. 390, ¿no es cierto? Cambiar entonces, cambiamos el porcentaje, cambia el valor y lo cambiamos acá, 390. El plazo y la tasa, lo mismo que se hizo con fotografía. Lo que pasa es que aquí el plazo sí lo podemos llevar hasta los 10 años. Vamos a hacer la evaluación en 10 años. Entonces,
plazo máximo, si lo necesitan, eso nos lo dan ahorita el flujo de caja, plazo máximo del crédito hasta 10 años, hasta, ahí está en 6, y la tasa de interés lo mismo, tasa de interés ajustada en 100 puntos básicos, ya dijimos que es equivalente a 1% por cada año o fracción de año. Pueden hacerlo por fracción también, año o fracción de año. Esto ya lo conocemos, entonces si quiero que sea 7 años, le aumento aquí al 15, quiero que sea 8 años, le aumento al 16, a 9 años al 17, a 10 años al 18. Entonces dejemos aquí establecido sobre la base, para que no se nos olvide, sobre la base de 6 años con tasa del 14% efectivo anual. Esa es la base. Entonces de ahí para arriba o de ahí para abajo le vamos sumando. Un 1%, 100 puntos básicos por cada año. Medio año, 0.5, 50 puntos básicos. Un cuarto de año, 0.25. Ahí como se considera. Máximo 10. Podemos decir, ya lo escribimos, ¿no? No, así, plazo máximo hasta 10 años. Entonces supongamos que queremos hacerlo a 8 años. Estábamos en el 14, le aumentamos 2, entonces 2, le aumentamos 2 a la tasa. Aumentamos 2 años de 14 a 16 y él automáticamente hace el cálculo con 8 años que serían 96 meses, ¿no? Que debería darnos 96 meses. En el mes 96, ahí está, en el mes 96 termina en 0 el proyecto. Y está hasta los 10 años, aquí hasta el mes 120. Y ahí está liquidado el crédito con su tasa de interés según la que se utilice y su cuota, cuánto de intereses, cuánto de capital y cuánto de cuota mensual. Muy bien. Punto de equilibrio. Bueno, vamos a dejarlo para más adelante. No necesitamos hacerle una proyección. Es cuánto se necesita vender para obtener el punto de equilibrio. Cuando se pase de 100, quiere decir que necesita vender más. Y está cuántas horas son las mínimas a vender para el punto de equilibrio. Y vamos ahora sí a nuestro PIG, estado de resultados. Este es el que vamos a proyectar. Vamos entonces a hacerle aquí la proyección a los 10 años. Entonces, para facilitar esto, permítame, voy a ubicarme acá. Primero, resulta que esta hoja tiene muchas cifras por aquí escondidas. Si ustedes ven aquí las celdas, las filas, se pasa de la fila 13 a la 15 a la 24. Entonces, lo importante en estas hojitas que vamos a hacerle la proyección a los 10 años es primero habilitar todas las filas y las columnas para que no nos queden por ahí escondidos y luego nos quede pronto esa proyección con algún dato por allá que no lo tomamos en cuenta. Entonces, vamos a señalar esta parte de la hoja. Aquí todo esto lo señalamos como las filas. Clic derecho y le decimos mostrar y que nos muestre los datos. ¿Por qué estaban escondidos? Porque eran en cero, entonces no le queríamos presentar ahí datos en ceros que no estaban haciendo ninguna suma ni resta ni ninguna operación, ¿no? Pues por eso se mostraron así, o espacios que quedaban en blanco, entonces se escondieron. Muy bien, pero bueno, para efectos de la proyección que nos queden todas las filas sombreadas de cómo es el manejo. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer del año 5, vamos a proyectar hasta el año 10. Entonces, simplemente tomamos el año 5, señalamos toda la información del año 5 aquí y nos la llevamos aquí a la derecha hasta el año 10. Entonces, vamos a corregir porque obviamente eso no es ahí solamente copia y pegue. Vamos a corregir la información. Entonces, borramos aquí. Bueno, hay datos que sí nos sirven, pero bueno, vamos a borrar los datos. Dejamos así en blanquito para mirar qué necesitamos usar y qué no. ¿Ok? Muy bien. Corremos aquí. Lo que son sumas y restas de esa misma hoja no hay necesidad de cambiarlos. Son los datos que como que vienen por allá de otras celdas que no nos sirven. Así.
Este sí es de aquí mismo. Entonces, ¿qué datos sirven y qué datos no sirven? Entonces, observen. De la primera parte, ventas y esto, para eso quería, entonces, vamos a inmovilizar aquí para saber qué son las cuentas que vamos a usar. Listo. Nos vamos aquí a la derecha. Entonces vamos a ir haciendo. Entonces aquí lo que hice fue tomar la primera y hacerle la proyección. Entonces borramos información. Estas sumas, esto que dice suma, ve ahí dejé la suma, que eso nos sirve para cuando hagamos la proyección. O sea, no tiene problema. Esta también es otra suma y resta de ahí mismo. O sea, todas las operaciones que uno vea que son aquí de la misma hoja están correctas. Es cuando vienen de otras hojas o de otras pestañas. Todo esto es de ahí mismo. Sumas y restas de ahí, porcentajes de ahí mismo. Aquí borramos, aquí también van sumas de esa misma hoja, restas, porcentajes, sumas de ahí, restas, porcentajes. Olvidé este también borremos, este impuesto de renta. Listo. Entonces ahí estamos ya listos a proyectar. Entonces, de acuerdo con lo que ustedes cambien en la primera hoja, en la cantidad de productos que vayan a vender aquí, en esta hoja, cómo van a hacer esta distribución por año y cuánto le van a aumentar que lleguen máximo a 4.800, con lo que les quede en el último año, esa es la base para hacer los siguientes. Normalmente un proyecto, cuando se hace una proyección así a 10 años, quizás de pronto no son 5 años que queden igual, pero sí por lo menos 2 o 3 últimos años los deja uno exactamente iguales. Eso no quiere decir que se proyecte sin crecimiento, no, que lo que vamos a vender aquí en este caso es lo mismo. En el quinto al décimo vamos a vender las mismas horas. O sea que el proyecto tenga ya, como se dice, la parte de la madurez en su etapa, en su ciclo de vida, como un producto. Crece, ¿no? Nace, crece, llega a la madurez y se estabiliza. Entonces, a partir de un año se supone que ya se mantiene en una vida útil normal, en una proyección constante. La realidad que puede ser, sí, la realidad puede ser que siga aumentando o que antes por el contrario se disminuya, pues se trata de que lo evaluemos en términos de crecimiento, por eso estos crecimientos no pueden ser tan altos de un año a otro. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Un crecimiento de un porcentaje como es un PIB, que sea un dígito, 6, 7, 8, ya de pronto es muy alto, ¿no? 5, 4, son crecimientos normales en un proceso de una empresa y obviamente en una evaluación aquí del proyecto. Entonces, según los datos con que lleguen al quinto año, pues esa va a ser la base de las ventas en el último. Entonces, ese quinto que llegó aquí con esas ventas, que son iguales a las anteriores, entonces simplemente le decimos entonces en el sexto año, tómeme ese mismo valor aquí, el mismo valor de ventas del año sexto. Ahorita, cuando hagamos todo el sexto, podemos tomar ese referente y ahí sí copiarlo en los demás, con las fórmulas que nos queden ahí. Luego viene un inventario inicial de mercancías. Este inventario inicial, entonces, va a ser igual en el año sexto al final del año anterior. Observen aquí, 61.000 del año cuarto, final, es el inicial del año quinto. Entonces, el final del año quinto, el inicial del año sexto. ¿Listo? Las compras o insumos, entonces como no hemos cambiado la venta, entonces dejamos el mismo valor aquí de esta compra. Aquí no podemos copiar la fórmula porque esta fórmula, bueno, es que aquí está la fórmula con compras. Ok, bueno. Entonces, sí, entonces hagámosle caso a la fórmula. Aquí está la fórmula de compras, aquí, de ahí mismo, dice más un valor de ventas, perdón, más un valor de costo, más el inventario final, entonces listo. Tomemos esa fórmula y la copiamos aquí. Ahí nos da un negativo porque solamente tenemos este dato. El valor final, este sí lo dejamos igual al del año pasado. El valor del costo de los insumos igual al del año quinto. El personal directo igual. El personal por tareas igual. Y los costos indirectos igual. Estos valores no los podemos copiar así porque vean, vienen de unas tablas de costo total. Y no es que la tabla esté allá fija para que cuando copie el sexto año le quede igual, no, porque la tabla está bajo otra presentación, está hacia abajo y aquí esto lo estamos proyectando hacia la derecha. ¿Sí? La de costo total está aquí, miren. Estos datos están hacia abajo.
Entonces está un costo total aquí, está un costo total. Entonces si yo la copio aquí con lo que estamos allá hacia la derecha, entonces me va a copiar esa en el otro año es un 100%. Por eso entonces no lo hagamos con referente a las variables que se utilizaron, sino simplemente el mismo valor igual al valor del año anterior. Igual, no todo con igual. Estos otros los dejamos en cero, no hay problema. Vea que ya aquí completamos, al completar aquí el costo de estos insumos, él automáticamente me completó aquí con la fórmula de las compras. Esta fue la única fórmula que copiamos aquí, como fórmula copiada, fórmula. No es que esté copiando el valor. Esto sí, tomamos todos los mismos datos. Estamos tomando el mismo valor igual al valor del año anterior. Aquí ya nos dio el costo de ventas, aquí ya nos dio la utilidad. Gastos de administración igual al del año anterior. Gastos de ventas igual al del año anterior. Aquí sí necesitamos un cambio. Los intereses no podemos decir igual al del año anterior. Entonces aquí para estos intereses nos vamos a ir aquí a la hojita de financiación. Aquí está. Entonces observen lo que vamos a hacer. Aquí vamos a movilizar aquí esto. Listo. Vamos a dividir la hoja por años. Entonces aquí está por meses. Entonces 12 meses es el primer año. 24 segundo año. Por aquí hay unas filas también escondidas. Olvidé decirles, a ver. 62, 69. Ve, aquí está. Paso de 78, fila 78, 88, del mes 50 al 60. Entonces primero mostremos, señalamos las dos filas, clic derecho, mostrar. Estaban escondidas, porque ya no estaba liquidado el crédito, sino un periodo menor, o que no se quería mostrar toda la tabla, para no ser tan extenso. Entonces ahora sí ya tenemos la tabla. 24 meses, que es el segundo año, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 6 años, ahí se acabó aquí que lo hicimos a 6 años, 96, 108 y 120. Listo, ahí está señalado por años. ¿Con qué fin? Porque necesitamos llevar allá el estado de resultados si utilizamos 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a dejarlo liquidado para todos de una vez. Se utiliza el crédito a 6, a 7, a 8, lo que sea. Entonces aquí en la parte superior vamos a colocar estas mismas leyendas, abono a capital e intereses. Colocamos aquí abono a capital e intereses. Quitemos este valor aquí, listo. Ok. Abono a capital e intereses. Y entonces aquí vamos a hacer la suma. Bueno, estos primeros no se necesitan, porque los primeros 5 años ya están allá formulados en la tabla. Lo que es el 12, el mes 12, el 24, 36, 48 y 60. Hasta aquí está formulado allá. Necesitamos es a partir del sexto año, que es el sexto año. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la suma de la columna de abonos a capital. Sume, entonces le decimos aquí, sume lo de abonos a capital del sexto año, que es desde el mes 61 hasta el mes 72. Súmeme eso. ¿Cuánto se abona ahí a capital? Y esa misma operación, control C, ¿cuánto se paga de intereses en ese año? Se suman los de capital y se suman el valor de los intereses. Entonces aquí tenemos este sería el sexto año. Sexto año. Y esto mismo lo repetimos para el séptimo, esa misma suma. Aquí para el séptimo. Y le cambiamos séptimo. Para el octavo.
Para el noveno, aquí está en cero porque aquí no hay crédito ya. El crédito se pagó dijimos que en el sexto. Y para el décimo. Entonces dejamos formulado. ¿Pero para qué lo hacemos, Luis Eduardo, si no vamos a hacer nada? No, porque de pronto lo van a necesitar. Cuando ustedes estén en la proyección, van a decir, hombre, nos toca pedir más plazo. Y si les toca pedir más plazo, entonces de una vez lo dejamos ahí formulado. Todos los 10 años. ¿Ok? Entonces ya tenemos los datos de los 10 años, cuánto se paga capital y cuánto intereses. Aquí lo hicimos hasta el octavo año, entonces ahí nos quedó hasta el octavo año. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Entonces aquí en el estado de resultados vamos a llevar esos intereses del sexto, del séptimo, del octavo, del décimo año, intereses. Entonces estando aquí en el estado de resultados le decimos igual, en el sexto año, igual a lo que acabamos de liquidar, intereses. En el estado de resultados no van sino intereses. Entonces sexto año de intereses, este valor, sexto año de intereses. Aquí está ya sumado. Confrontemos el mes 72, ahí se acaba el sexto año. Intereses. Valor de intereses, sexto año. Intereses en el séptimo. Igual, lo mismo. Financiación, intereses del séptimo. Octavo año, intereses del octavo año. Financiación, intereses del octavo año. Este no se puede copiar, ¿no? Si ven que este no, porque aquí las tenemos es por filas y allá los datos están por columna, entonces por eso nos toca aquí hacerlo uno por uno, pero eso pues no tiene mucho misterio. Octavo, noveno año, así está en cero, dejamos formulado para que él cuando aplique de una vez calcule ahí. Y décimo año, financiación, décimo año. Listo, ahí ya nos quedaron los 10 años con los intereses. Ok. El gasto bancario es el 4 por 1000, entonces la fórmula que tienen aquí en el quinto año, esta sí la podemos pegar aquí. La pegamos aquí en el sexto. El impuesto de renta también está formulado ahí, tiene una condicional, que si es negativo no aplique, y si es positivo le aplique la tasa, entonces también la podemos pegar aquí. Listo. Entonces ya con el sexto año formulado, entonces decimos cópieme todo lo del sexto año en los demás, solo hasta los intereses, hasta acá. Bueno, aquí ya tiene fórmulas, no importa que ya tenga fórmulas, le podemos copiar. Entonces ya como hicimos el sexto año completico, entonces le decimos listo, esto lléveselo hasta el décimo. Lo copiamos hasta el décimo año. Miramos pues que guarde relación, allá si se repita, no importa, si sea todo repetitivo, para efectos de evaluar el proyecto, pues hay que incluirlo. Listo. Los intereses ya están ahí cada uno formulados. Muy bien. El gasto bancario es una fórmula que es el 4 por 1000, pues copiamos la fórmula para los siguientes años. Listo. El impuesto de renta con la fórmula que se copió aquí en el sexto, también la llevamos para los siguientes años. Y ya nos quedó el proyecto formulado y con todo diligenciado. ¿Qué encuentra uno cuando hace una proyección y que así sea copiar y pegar? ¿Qué es de analizar aquí? Bueno, quizás ver uno, mira aquí, en primer año hay una pérdida, ya lo vimos con el anterior proyecto, el primer año o el segundo incluso puede uno tener pérdidas con una proyección, no importa, eso no es problema. El problema es que el flujo de caja, como lo dijimos, nunca sea negativo. El PIG puede dar una pérdida, que es normal, que un proyecto al comienzo no alcance a tener los ingresos o las ventas mínimas para un punto de equilibrio, entonces le va a dar pérdida, un primer año o un segundo incluso, ¿no? Entonces ese no es inconveniente. Pero sí ya cuando uno ve que se incrementa mucho, bueno, estamos terminando en un 23%, este es un margen, el margen de utilidad. Esto quiere decir que de cada 100 pesos que se venden en el décimo año o a partir del noveno y décimo, se generan 23 pesos con 17 de utilidad neta. Normalmente el margen neto de utilidad en un proyecto debería ser máximo de un dígito, 9,99 como mucho. Pero también tratar de reducirlo aquí a esa expresión, pues considero que el proyecto de pronto ya les queda no viable, según lo que ya
se ha adelantado al respecto. Entonces, vamos a dejarle simplemente una condicional que en el 10º año, pongámosle un poco menos. A ver, máximo el margen neto de utilidad en el 10º año del 20. Y eso es alto, pero bueno, para que no nos quede ahí en ese mismo 23. Entonces, para que a ustedes se les reduzca pues el margen, ¿qué se puede hacer? Varias cosas, no muchas. Tomar el crédito a más plazo, primera, eso inmediatamente reduce el margen y va a mejorar la caja. Esto siempre va a ser en contravía lo que es caja contra utilidad. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Qué significa que caja contra utilidad van a ir en contravía? Porque la caja, que es la liquidez, y la utilidad, que es la rentabilidad, si yo, por ejemplo, le amplío aquí el plazo, vamos a ponerlo aquí de 10 años, estamos en el 16%, entonces le aumentamos 2 años, le aumentamos también 2 puntos a la tasa, 18. Ahí lo hicimos a 10 años, aquí ya nos quedó liquidado el crédito a 10 años, a 120 meses, ahí está. Y aquí sí ya nos calculó capital, abono a capital y pago intereses en cada año. Entonces aquí supuestamente en el PIG ya nos liquidó intereses también en el 10º año, hasta el 10º año, aquí están intereses. Aquí se alcanzó a reducir un poquito, no fue mucho, pero bueno, alguna reducción hubo en el estado de resultados. Entonces, un primer elemento podría ser ese, pensar en una mayor financiación. Les comentaba, cada vez que yo mejore la utilidad, el margen, muy seguramente se afecta la caja, flujo de caja. Viceversa, cada vez que se disminuya la utilidad o el margen, se mejora la caja. Eso van como en contravía. Y aquí está el ejemplo clásico. Un crédito que teníamos a 6 años y con una tasa menor, pagaba menos intereses. Primero con menor tasa y segundo en menor plazo. Luego la utilidad era mayor porque iba a dejar de pagar intereses. Pero la caja se le afectaba porque iba a tener que pagarlo en un tiempo pequeño. Pequeño, pues 6 años. Lo aumentamos a 8. ¿Qué le estamos haciendo a 8? Si lo pagamos en 8 años, le estamos dando más plazo para pagarlo. Y más plazo para pagar, ¿qué implica? Mayor facilidad, la cuota queda más bajita, entonces me mejora la caja, la liquidez, pero me afecta la utilidad, porque voy a tener que pagar más años y a una tasa mayor. Y lo mismo, si lo aumento a 10, también. Le mejora la caja porque ya le va a quedar más respiro para pagar un crédito en más plazo, las cuotas son más bajas, pero va a pagar unos intereses durante más tiempo y a una mayor tasa. Entonces, le mejora caja, le afecta utilidad. O al contrario, empiezo a reducirlo, le disminuyo a la caja, afecto caja y mejora utilidad. Siempre ese concepto va a ir en contravía uno del otro. Otro elemento que se puede tomar para disminuir aquí el margen, vender menos, obviamente, decir no vamos a vender las cantidades de servicios que tenemos, vendamos menos. Ya Luis Eduardo nos dijo que máximo hasta 5.200, dijimos hasta 4.800 horas por año. Entonces, vender menos, ok. O que algún costo lo veamos muy reducido, entonces decir, hay que aumentarle el costo al mantenimiento, una persona más, bueno, en fin, ya ustedes toman allá una decisión de acuerdo con el criterio que ustedes consideren y que, como ya sabemos, aquí no hay verdad revelada ni nada y todo siempre tiene que tener un sustento. Hay un estudio ahí pequeño que pueden tener como base para ello. Ok, entonces ya tenemos nuestro estado de resultados y vamos a decir que máximo en el último año lleguemos al 20. Y el flujo de caja lo tenemos hasta el 5.º año. Lo primero siempre, entonces, creo que esto está protegido. Permítame ver. Sí, aquí la hoja está protegida, entonces lo primero es vamos a desproteger la hoja y utilizan la contraseña, aquí se las coloco, contraseña para desproteger. Hoja igual 2306. Escriben esa contraseña, aquí desproteger hoja y el automático ya les permite ingresar a la hoja. Entonces lo primero es pues señalar todas las filas para que no nos queden por ahí escondidas.
pilas, clic derecho, mostrar, que nos muestre todas las celdas así estén en ceros. Y este sí es muy sencillo, solo hay que cambiar una cosita, ya les digo, tomamos el quinto año, lo señalamos todo y lo llevamos hasta el décimo, en el flujo de caja. Entonces ya él, con base en lo que dijimos de estado de resultados y de todos los datos anteriores, él nos va a trasladar ya la información o del estado de resultados. Mire, eso está todo con P&G, o con los datos de financiación, todo está con el P&G básicamente. Como ya hicimos el P&G, entonces ya aquí nos queda automático el flujo de caja. Aquí sí tenemos que cambiar. Aquí está un falso. Abono a capital, correcto. Entonces el abono a capital, quitemos estos falsos. Porque claro, aquí copiamos como si hubiese la fórmula también hacia la derecha. Entonces en el año sexto, aquí este abono siempre va a ser en signo negativo. Aquí tener cuidado. Entonces le decimos igual o menos, menos, menos. Abono a capital, ¿qué es? Nos vamos a la hoja de financiación, la que hicimos acá, y buscamos el sexto año de abono a capital. Sexto año de abono a capital. Aquí está. Sexto año, ¿dónde está? Sexto año, aquí, por esta columna, por la columna G. Sexto año, abono a capital, con signo contrario, negativo. No es que esto lo copie, ¿no? Sino nos toca uno por uno. Séptimo año, igual, le cambian el signo para que haga la operación correcta. Séptimo año, igual, menos, ahora ya no son los intereses, es el abono a capital, que ese es el que va en el flujo de caja. En el estado de resultados son los intereses. Octavo año, mismo. Noveno año, le cambiamos el signo. Y décimo año, le cambiamos el signo y listo. Ok. Profe, ¿ese es el archivo que nos va a compartir? Les queda hecha la tarea. Qué pena. Les queda hecha la tarea. Buena pregunta. Nunca quería que me la hicieran. Eso normalmente surge. Me toca, voy a poner la cámara para que nos entendamos. Ok. Permitir. La verdad, pues, me toca pasar por la pena. Es que si se las comparto, les queda ya el archivo hecho, corregido y hecho. Esto no tiene mayor misterio. Esto pienso yo que es, cogen la hojita y simplemente están haciendo lo que yo estoy aquí diciendo. Es hacer una proyección, es tomar unos datos y llevarlos hacia adelante. Lo único raro que hemos hecho, ¿qué es? La financiación, que tampoco no es una cosa complicada, ¿no? Que fue tomar los datos de los créditos y hacerle la suma por años, dividir eso ahí por meses, el mes 2, el mes 24, y al frente colocarle cuánto es la suma de abonos a capital y cuánto es suma de intereses para llevarlos aquí a estas hojas. Eso es lo único así como raro que hemos hecho. De resto es ahí copia y arrastre, ¿no? Si tienen alguna duda, pues yo estaré pendiente, ¿no? Que no se trata de irlos a rajar ni nada de esas cosas, no estamos en una escuelita ni nada, ya sabemos que estamos a un nivel superior y lo importante de esto pues es entender las cosas y ahorita principalmente conocer la evaluación que vamos a hacer, ¿no? Que es a lo que queremos llegar. Aquí estamos como en el tema normalmente como decimos, de carpintería, de hacer la base para tener la formulación hecha. Bueno, entonces quería comentarle eso como de manera directa. Muy bien. Profe, tengo una consulta. Señor. Es que cuando mostró el número de servicios, yo hice las cuentas por año y dan 11 servicios por día, ¿cierto? Cuando calculé cada año. Sí, señor. No estuve al principio muy conectado. ¿Es una sola cancha o son dos? Una sola. Una sola cancha. Nayib. Es que serían muchos servicios por una cancha. Ah, bueno, eso está bien. ¿Por horas o por...? Por horas, está por horas, pero esos son de los tipos de análisis que ustedes pueden hacer ahí en su equipo, ¿correcto? Ese es un tipo de análisis. Dice, no, estamos utilizando una cancha en un extremo muy, muy alto, entonces hay que bajarle, ¿sí? Es básico, eso es válido, perfecto, muy bien. Ok, listo.
Y eso que llegó tarde, dijo. No, llegué temprano, pero me conecté en otra cosita, pero no, ya. Okay, listo, Nayi, no se preocupe, está muy bien, muy buen aporte, claro que sí. Todo eso es válido, vea, analizarle ahí por día, por hora, por mes, bueno, todos esos son elementos de juicio. Que como les digo, nunca un proyecto quedará ni bien ni mal formulado, sino si se tiene siempre en cuenta los parámetros, ¿no? Tenemos en cuenta los estudios, porque para llegar a estos datos, a formularlos, hay unos estudios, eso no se empieza a hacer aquí de la noche a la mañana, se tuvo que hacer toda una serie, un trabajo de campo y todos unos análisis para determinar qué era factible y que tenemos información para hacer la proyección. Entonces la proyección nos va a aguantar ahí los cambios que se quieran hacer sustentados, siempre en un estudio. Muy bien, entonces aquí ya nos genera, no, aquí nos está generando, imagínense. Este numerito que está aquí abajo, estos son los días de caja. Bueno, aquí por ejemplo, aquí nos está dando negativo. Entonces ya sabemos, en flujo de caja nunca se puede generar negativo. Los saldos del flujo de caja final acumulado siempre positivos. ¿Bien? Por ejemplo, aquí, ¿qué harían ustedes para mejorar estos saldos negativos? ¿Qué pensarían ustedes hacer? Tenemos los 2 primeros años negativos. ¿Qué se les ocurre? Aumentar el plazo del crédito. Ya está a 10 años, Alejandro. Ya lo hicimos aquí. Aquí ya lo tenemos a 10 años, mire. A ver, lo miramos, sí, aquí lo dejamos en 10 años. Señora, bajar costos, bueno, listo. Aumentar la inversión y menor costo de crédito. Aumentar la inversión, pero al aumentar la inversión nos genera más necesidades de caja, Nayit. No le vería eso. Y, o sea, ojo, que el crédito sea menor, ¿no? Y la inversión sea mayor. La inversión de los, entonces, de los socios. Ya. Entonces es la financiación. La financiación, así es. Ok. El recurso es que el crédito no sea, el crédito no sea 60, sino 50. Exactamente. 50-50. Entonces ya no son 3.90, sino 3.30. Aquí hay que cambiar, ¿no? El dato. 3.30. Vamos a ver, sí, están bien. 3.30, entonces mi flujo de caja, a ver, sí, correcto, vea, ya se volvió positivo, eso es. Costos, muy bien. ¿Quién fue la persona que no le puse cuidado? Qué pena, que nos dijo, bueno, ¿qué costos? Cuando vayan a disminuir costos, tener muy en claro que mi recomendación, pues de cualquier persona, es tratar de no reducir costos. Controlarlos sí, pero reducir más bien gastos más que costos, ¿no? Hablando ya de manera más puntual. ¿En qué sentido? El costo sabemos que es el que directamente afecta la calidad de un producto o de un servicio. Entonces, uno dice, sí, reduzca costos. No, el costo no es que no se pueda reducir, claro que sí. Cuanto más se pueda, perfecto, pero que no se afecte la calidad, que es lo que directamente afecta el costo. Mientras que el gasto, como gasto, sí no interfiere mayor en la calidad del producto o del servicio en este caso. ¿Ok? Entonces, pensar más en gasto que en costo. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos la proyección. Y ahorita se nos va a cortar la llamada, entonces vamos a hacer ya la evaluación. Ya tenemos el parámetro general. Entonces, alguien está escribiendo, perdón, a ver, Fernando, esperemos que escriba y nos vamos entonces al otro enlace. Fernando, ¿de qué manera afecta el hecho de que yo redondee a una cifra lejana al crédito? Acá, Fernando, acá, es lejana, supongo. Ya, ok. O sea, que por ejemplo aquí nos dio 3.26 y ¿qué? ¿Y la pongo en 3.50? ¿La entiendo? Lejano así. No, pues son parámetros que se toman de todas maneras. Significaría que ya no está tomando un crédito del 50, sino pues 3.50 va a representar un porcentaje mayor. Pero esto no le va a afectar en nada porque él los 652 los va a distribuir. Aquí en el flujo de caja se los voy a mostrar, mire. Aquí decía 652 de inversión o de financiación. Y de esos 652 estábamos repartiendo 3.26 y 3.26, 50 y 50.
Pero como lo estamos aquí redondeando a 3.50, que es lo que le entiendo a Fernando por encima, dice uno, entonces aquí quedan como volando unos pesos, ¿no? Porque ya no va a ser en la misma proporción, no. Él automáticamente aquí, vea, los 3.52, mírelo, aquí están. Aquí tomó los 3.50 del crédito, vea, lo que le colocamos allá en el redondeo. Y lo que sobró quedó en 302, ya no quedó en 326, vea. El valor de los recursos propios debería ser 326 y 326, pero al redondearlo a 350, él automáticamente tomó los 350, pero el otro no lo dejó en 326, o si no habría quedado mal, ¿sí? Sino que él automáticamente ya lo cuadra. Entonces, ¿qué afecta? No, pues simplemente que le está dando aquí un mayor valor al crédito, a ver si el proyecto se sigue comportando bien. Listo, nos quedan 4 minuticos, entonces podemos cambiarnos, por favor, a la siguiente enlace y vamos a hacer la evaluación. Vamos entonces a mirar los indicadores y la tasa de descuento. ¿Ok? Listo. Ya nos vemos entonces ahí. Gracias. Gracias, profe. Bueno, gracias.